están atacando realmente al pueblo ecuatoriano. Habíamos estado con algún problema de audio. Muchísimas gracias, Janet Gutiérrez, por hacernos caer en cuenta. Ya está arreglado este tema. Nosotros queremos preguntarle y darle la bienvenida a la ingeniera Sofía Espín, a quien primero enviamos un saludo. Como todos estamos encerraditos en nuestra casa, pero queremos también que sea soportable de alguna manera este encierro en el que estamos metidos todos. Ingeniera, muy buenas tardes. Estimado César, buenas tardes a todos los que nos escuchan en Ecuador, un saludo cariñoso, solidario, realmente consternados por lo que vive nuestra patria, ¿no? Una consternación que llega a las lágrimas, César querido. Así es, ingeniera, es un tema que rompe realmente a cualquier persona que quiera hacerse el fuerte. Estamos viviendo una situación nunca antes vivida. El Ecuador nunca había estado tan desatendido como estamos ahora, y ver todo lo que sucede en la querida ciudad de Guayaquil es increíble. Pero, ingeniera, cuénteme, ¿cómo le ve usted este asunto de haber construido 10 años infraestructura para salud y que todo en menos de 3 años se haya acabado, o sea, se haya destruido, y dejarles todo en soletas? ¿Qué se siente, ingeniera? Bueno, nosotros muy preocupados por todo lo que ha acontecido, ¿no? Los sistemas de salud del mundo debieron estar preparados desde que en diciembre, a finales de diciembre, se da una alerta al mundo de que hay un nuevo virus que está causando estragos, en este caso en China, en Wuhan. Al parecer, el sistema de salud ecuatoriano pensó que no iba a llegar, pensó que no iba a pasar nada, que el calor iba a destruir al virus, a este coronavirus, y no se prepararon. Entonces, gracias a Dios, Rafael Correa durante los 10 años deja una infraestructura importante, que es la que ahora se está usando para apalear esta pandemia, esta crisis sanitaria. Pero esta infraestructura, si no tiene doctores que habían sido despedidos hace muy poquito, si no tiene respiradores, si no tiene todos los elementos de bioseguridad, no sirve. Entonces ayuda, por supuesto, pero necesitábamos la otra contraparte. Y lo que hemos visto es que, por denuncias de la misma ministra de Salud saliente, no se asignaron recursos para la grave situación, crisis sanitaria que se venía. Entonces, esto es realmente grave lo que ha estado ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo sí me pregunto por qué el señor ministro de Economía no se ha insistido en llevarlo a que comparezca a la Asamblea Nacional, porque él es el que tiene que dar respuestas de por qué no se asignó $1 adicional al sistema de salud para atender a los ecuatorianos. Entonces, durante 2 meses al menos, enero, febrero, no se preparó el sistema ecuatoriano para recibir esta pandemia. ¿No? Otros países del mundo sí se prepararon. Por ejemplo, acá en México se ha manejado de otra manera esta crisis sanitaria, que sí, nadie desconoce, es mundial, pero teníamos que haber estado preparados. No se compraron mascarillas, no se equiparon respiradores suficientes, no se equiparon camas suficientes. Nos dicen una cosa y al día siguiente se contradicen. Entonces, no se prepararon los kits para la población. Cuando le pides quédate en casa, tenías que pensar en el kit alimentario, pues, sino cómo la gente se queda en casa. Entonces, realmente lo que está viviendo Ecuador y Guayaquil en particular es una situación realmente catastrófica, que nos rompe el alma, que nos rompe el corazón, porque cada día lo que vemos en redes sociales, no vemos cómo el pueblo ecuatoriano y el pueblo guayaquileño en particular llora lo que está pasando. Entonces, ese es el problema. Gracias a Dios hay hospitales, gracias a Dios está el hospital de Los Ceibos, están una importante infraestructura que dejó Rafael Correa, pero que necesitaba dinero, asignaciones presupuestarias para tener toda la contingencia para afrontar esta crisis humanitaria, que este gobierno no lo hizo y al contrario desmanteló el sistema de salud. Claro, siempre se dijo desde un principio
que supuestamente el Estado era obeso, que era una de las medidas que había que tomarse, era bajarle totalmente el tamaño del Estado. Y esas son las consecuencias, ¿no? Como usted había señalado, marzo del 2019 se empezó a desbaratar con el despido de profesionales de la salud. Luego en abril se, se dijo gracias, o en agosto, perdón, se dijo gracias a la misión médica cubana. Luego se votó también a las personas de epidemiología, las de control de epidemias, y todo eso ha ido abonando a que tengamos este resultado, ¿no? De ahora improvisar, ahora querer hacer supuestas contrataciones rápido, flash para médicos, y vemos que también el señor ministro de Finanzas nos mintió desde un principio, ¿no? Porque, como usted señalaba, la ministra de Salud salió con esta denuncia de que no había recibido los fondos necesarios, y el ministro nos dijo que en pocas horas nos iban a dar los documentos, y hasta la fecha estamos esperando, no sé cuánto será pocas horas para el señor ministro, y la asamblea no le ha llamado para que dé explicaciones, porque esto es terrible. O sea, lo que estamos viviendo ahora, y que ahora sí acepta el gobierno, que lo que decíamos los medios digitales, que transparenten las cifras de fallecidos, porque no es así nomás. Entonces, señor asambleísta o ex asambleísta, bueno, no sé, ingeniera, el hecho es que cómo, cómo se hizo las políticas públicas de salud como para que hayan sido revertidas de una manera pero tan fácil. O sea, teníamos políticas, estábamos enfrentando pandemias anteriores o epidemias anteriores como el ébola, como la gripe aviar. ¿Qué pasó? ¿Por qué siendo gente que estaba supuestamente trabajando con el mismo gobierno de Rafael Correa, hoy actúan de esta manera? César, yo le daría por el momento dos respuestas. Primero, es el modelo neoliberal que han implementado en el Ecuador durante 2 años y medio, 3 años. Que decían que el Estado era obeso, como usted bien lo ha dicho, y que había que reducir el tamaño del Estado. ¿Y quiénes son los que más pierden en esta reducción del tamaño del Estado? Educación y salud. Entonces yo creo que aquí ha habido un llamado de atención mundial, ¿no, verdad?, de que el sistema de salud que funciona es el que es público, es el que tiene una fuerza para atender a su población. Entonces eso se ha visto develado. Los sistemas de Italia, el sistema gringo, que todo es privado, es peor, realmente están en crisis, y el ecuatoriano también comenzó a ser desmantelado. Usted aquí recordaba cómo despidieron a los servidores que por ejemplo, trabajan en el tema de los mosquitos, de la malaria, ¿verdad? Que ellos deberían en este momento estar fumigando y no los tenemos. Despidieron enfermeros, despidieron doctores, y ahora de manera emergente quieren volver a contratar. Pero además, ¿quién va a querer enrolarse si no te están dando la protección adecuada? Si no te están dando todas las seguridades para que tú no te contagies. Yo me quedaba realmente sorprendida el día de ayer con esta cifra que ya fue aceptada por el viceministro de Salud, de 1.600 personas contagiadas del sector salud. Quiere decir que cuando nosotros y los mismos médicos, porque no solo nosotros, sino los mismos médicos decían, estamos sin protección, no tenemos mascarillas adecuadas, no tenemos guantes adecuados, era verdad. Y ahora tenemos 1.600 personas en el sistema de salud, entre enfermeros, camilleros, doctores, que están enfermos. Muchos han fallecido en el ejercicio de su trabajo, que eso vendrán después demandas al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano, por no haberles proveído del sistema de bioseguridad adecuado. Entonces nunca dijimos mentiras, nunca hubo fake news, como han intentado repetir. Yo recuerdo que el Hospital de Milagro, los doctores hicieron una paralización, y también hemos visto enfermeras diciendo, por favor, queremos servir al pueblo ecuatoriano, pero queremos sistemas de seguridad. Nada de esto se hizo a tiempo, y ahora vemos las consecuencias. La gente rápidamente comenzó a decir, las cifras que está mostrando el gobierno nacional de fallecidos no es real, porque estamos viendo en nuestros barrios cómo está falleciendo la gente.
y el mismo presidente tuvo que decir transparentes las cifras, que es una cosa extremadamente... Eso no, si no fuera tan... Nos estaban mintiendo, ¿no? Si no fuera tan doloroso, sería gracioso. Él mismo se dice a su mismo gobierno que transparente. En definitiva, estaban mintiendo con las cifras y todavía no vimos cifras claras. Bueno, lo que está pasando es que como a los fallecidos no les están haciendo las pruebas COVID, no se tienen los números claros. Y eso es grave, porque quiere decir que no sabemos el momento exacto en donde siga una acelerada pendiente del contagio de la pandemia, o si ya comenzamos a tener un nivel de estabilización y puede hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces realmente la situación es crítica. En Guayaquil hemos visto, como usted bien lo decía, estimado César, que ¿qué pasó con las autoridades locales? ¿Qué pasó con las autoridades locales? Mire, yo escuchaba en redes sociales que alguien criticaba al alcalde Yunda porque él desde el primer momento se protegió. Desde el primer momento vimos que usó su mascarilla, usó sus guantes, usó sistemas de protección, pero ahora nos damos cuenta que ese alcalde que se protegió sigue trabajando por el pueblo quiteño, mientras que nuestros alcaldes en Guayas, tenemos 9 alcaldes contagiados, simple y llanamente no están dando todo de sí para salir adelante de esta pandemia. Entonces, ¿por qué vemos que en algunos cantones los alcaldes, los prefectos, han salido con sus kits alimentarios a entregarle a la población gratis las que no puede pagar y también pagados los que sí pueden pagar, que compren su canasta alimentaria, pero eso no lo vemos en Guayas y no lo vemos en Guayaquil? Entonces todos teníamos que hacer parte, no podíamos aquí decir este es un problema de la autoridad nacional y nosotros nos lavamos las manos. Necesitábamos una acción coordinada de todo el Estado, de todas las autoridades, y realmente en Guayaquil no ha ocurrido, penosamente. Bueno, yo hoy día leía en, me parece, uno de los periódicos, El Universo, que la señora alcaldesa ha puesto a disposición del gobierno alrededor de 170 camas, tanto para doctores que no quieren regresar a sus casas porque temen contagio, y también para enfermos. Sin embargo, el gobierno no los ha acogido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué gobierno es este que te ofrecen ayuda desde lo local y no lo aceptas? Te ofrecen ayuda desde lo internacional, porque también el expresidente Rafael Correa ha dicho en tweets, en entrevistas, que ha conversado con el gobierno cubano para comenzar a tener una colaboración de Cuba, que inclusive Italia ha aceptado, un país de derecha, con gobierno de derecha, ha aceptado esa colaboración y el gobierno nuestro no lo acepta. Es realmente grave. Entonces aquí uno recuerda las palabras que dijo en algún momento el presidente: a mí me vale un bledo el país, ¿no, verdad? Me como un arroz con huevo y me vale bledo el país. Y eso no podemos aceptarlo, porque está falleciendo gente inocente, César, gente inocente, ¿no? Y esperemos que algo pase y que realmente haya un cambio, un giro en el manejo de esta epidemia y que podamos seguir evitando más fallecimientos. Claro, la estrategia acá del gobierno, como les decía, es primero lo de las fake news. Esa es la primera estrategia. Y la segunda que han tomado ahora, ya que se les ha desbordado totalmente y se les está cayendo el tema de las fake news, ahora la idea es culparle a la gente. Es decirle, ustedes mismos que salen, en Quito salen 22 personas contagiadas en Calderón, pero, o sea, la idea es que el gobierno mismo monitoree pues a esas personas si es que están ya contagiadas. Y la otra, acá nos matamos con el quédate en casa, inclusive hasta nosotros estamos haciendo la campaña del quédate en casa, que es lo normal, pero ¿cómo podemos exigirle quédate en casa a una persona que vive del día a día y que ya en estos momentos, ya después de casi 21 días de estar encerrados, ¿cómo les pedimos a esas personas que no salgan a buscarse su sustento si ellos no tienen un trabajo fijo, un sueldo fijo? Es así, César. Yo aquí veía datos actuales de los niveles de pobreza en el Ecuador, de cómo cambiaron del 2017 al 2019. Del 2017 al 2019 aumenta la pobreza. Y donde más aumenta la pobreza, en un 17%, es en Guayaquil.
Entonces, ¿qué hace una persona cuando no tiene un ingreso fijo? Lo que hace es que se vuelve normalmente un trabajador informal, ¿no? ¿Con cuánto vive una persona que está en extrema pobreza? Vive con 32 dólares al mes. Eso quiere decir que vive con $1 diario. ¿Tú le puedes pedir a esa persona que se quede en casa? Si se queda en casa, ese día no come. Claro. Entonces, tenía que el gobierno salir a paliar esa situación con kits alimentarios, que no lo ha hecho, y dijo que iba a dar un bono de $60, que recién al parecer se está implementando, pero ya tenemos casi 3 semanas en esta crisis, y durante esas 3 semanas, ¿qué esperaba? La población tenía que salir a buscar cómo comer, a buscar cómo llevar sustento a sus casas. Entonces, realmente es grave. Entonces, ¿por qué aumenta la pobreza? Hay que recordarlo. Hay gente que dice, no hay que hacer política en este momento, pero tenemos que decir lo que estaba pasando. El Ecuador ya estaba golpeado, y estaba golpeado porque preferimos pagar la deuda externa a unos señores tenedores de bono, 320 millones de dólares a unos tenedores de bono, que guardar ese dinero para esta emergencia sanitaria, que creo que es la más grave emergencia sanitaria de décadas. Entonces, ese es el gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno que prefirió condonar deudas a los grandes empresarios, 4.000 millones de dólares, en vez de cobrarlos y invertirlos en el pueblo ecuatoriano, en salud, en educación. Entonces ya teníamos una situación que estaba a punto de estallar económicamente, y de paso nos llega esta pandemia mundial, este virus que pone la situación mucho más compleja, y en particular en la ciudad que ya tenía mayor pobreza, que es Guayaquil. Entonces aquí teníamos que haber todas las autoridades metido el hombro, haber llevado raciones alimenticias, haberse preparado para la recolección de las personas fallecidas, que hemos visto unas imágenes realmente aterradoras que nos golpean, pero eso no pasó. Ahí tenía que haber habido un mando fuerte. El problema es que también tenemos una autoridad que no tiene liderazgo, porque apenas el 4% de los ecuatorianos cree en el gobierno, confía en el gobierno. Entonces, obviamente, las decisiones que toma el gobierno no son respetadas. Por ejemplo, usted recordaba lo de los cercos epidemiológicos, ¿verdad? El cerco epidemiológico que se hizo desde el primer caso de la señora de España fue realmente débil. En el caso de las familias de Babahoyo, ellos por su propia cuenta se ponen en un cerco epidemiológico y no salen de sus casas, pero no hubo el mismo cerco en los contactos que ella tuvo en Guayaquil. Entonces por ahí puede haber habido una salida del virus hacia otras personas. En Babahoyo los familiares sí se pusieron en protección, pero ahí pudimos ver ya las deficiencias del sistema de salud. No les llamaban, no les hicieron las pruebas adecuadas, no les llevaban alimentos. Ellos por su propia voluntad se ponen en este cerco epidemiológico, pero ¿quién les daba alimentos? Gracias a gente de buena voluntad es que les comienzan a llevar comida para que puedan sobrevivir esos 15, 20 días que tuvieron que estar aislados. Entonces sigue siendo esa falta de rigidez, digamos, en estos cercos epidemiológicos, los que nos siguen pasando factura, porque es un gobierno que dijo que teníamos que llamar al 171, pero nadie te contestaba, que tienes que llamar al 911 y nadie te contestaba. Y ya el tema de los fake news, ya creo que quedó aclarado que aquí no habían fake news, porque el mismo concejal, señor Gushmer, dice, no contesta. La misma señora odiadora del gobierno anterior, periodista, Tania Tinoco, dicen, por favor, retiren este fallecido que tiene varios días en su casa sin ser retirado. El señor Henry Dueñas cuenta, tengo a mi padre varios días aquí y no lo vienen a retirar. Es decir, era una verdad que iba a estallar en la cara, y estalló en la cara. Y estalló en la cara de todo el Ecuador, del mundo, y por supuesto del gobierno nacional. No, tenemos al vicepresidente que dice, pido disculpas por la pésima imagen internacional. En este momento no importa la imagen internacional, importa que salvemos a los ecuatorianos. Eso es lo fundamental, que tomen decisiones rápidas, o si tienen pues algo de honor, deberían dar un paso al costado. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Nos pide disculpas por la imagen internacional, ya no importa. Por favor, asignen recursos, por favor, cambien el manejo, busquen expertos.
¿no? Aquí en México, que esta es una situación difícil en todas partes del mundo, pero aquí quien maneja esta crisis sanitaria son epidemiólogos, no abogados, no periodistas, o sea, es la masa gris mexicana dirigiendo este proceso, que aún así va a costar vidas porque es un tema muy grave, pero no están improvisando. Allá en Ecuador le deseamos, por supuesto, los mejores augurios al señor ministro de Salud, pero también sin expertos en el tema de epidemiología y sin recursos, poco va a poder hacer. Así es, no se hicieron los cercos epidemiológicos, no solamente en el primer caso, que es el caso que dijo el gobierno, que era el primero, pero nosotros ya se va conociendo a partir de muchas informaciones de que no solamente fue ese caso, fue el caso también de San Borondón, ¿no? Y allá no se hizo ningún círculo epidemiológico. Entonces sí hubo una irresponsabilidad también de las autoridades, porque usted recordará que acá se hizo ya la declaración de emergencia, se prohibía ya los eventos públicos y sin embargo permitieron por intermedio de algunos políticos, en este caso del señor gobernador del Guayas, de que se realice el partido Barcelona Independiente por Copa Libertadores con público. Y eso es una irresponsabilidad también que no se tomó en cuenta. Y usted que tiene experiencia, ingeniera, porque ustedes estuvieron en el tema del terremoto, o sea, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? Porque, a ver, si se tiene ya una emergencia, o sea, se tiene que tomar mano de todo, inclusive hasta de lo privado, y eso tampoco se ha hecho acá, ingeniera. Estimado César, así es, ¿no? Tenemos un decreto de emergencia sanitaria que se expide el 12 de marzo, tenemos luego el decreto de estado de excepción que se expide el 16 de marzo, pero estos decretos son básicamente para poder movilizar recursos hacia el problema que tenemos en este momento. En este caso, el tema sanitario del Ecuador. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, ¿para qué tenemos estos decretos y estos estados de excepción y emergencia si no sirve para movilizar recursos a atender la situación, a comprar mascarillas, a comprar respiradores, a utilizar inclusive lo que requiramos de la empresa privada? ¿No, verdad? Entonces, si no lo usamos de manera adecuada, ¿para qué se los lanzaron? Solamente para cortar la movilidad ciudadana. Entonces, no puede ser. Yo creo que tenemos un gobierno que no le duele lo que está pasando al pueblo ecuatoriano, que no le duelen sus muertos, porque no está haciendo lo que corresponde. Pero aquí hay algo que es importante mencionar, que lo decía yo hace unos momentos, un gobierno que tiene credibilidad, ¿no? Lamentablemente cuando ocurrió el terremoto en Manabí, estábamos con un gobierno que tenía muchísima credibilidad y que inmediatamente se desplazó al epicentro. Recuérdense que al día siguiente estaba el vicepresidente Jorge Glass en Manabí viendo la magnitud del desastre. Es decir, no estuvo en Quito, sino que fue allá a Manabí a ver lo que pasaba y ahí se dan cuenta del terremoto, porque originalmente se caen todas las comunicaciones y no se tenía claro qué es lo que había pasado, se pensaba que era un temblor fuerte. Entonces, en este momento tenemos un gobierno que no tiene la credibilidad, que además permanentemente nos ha dicho una cosa y luego lo cambia y nos dice otra. Recuerdan que dijo que iban a llegar las pruebas, que iban a llevar un número de pruebas, luego casi la disminuyen a un 10% el número de pruebas que iban a haber. Dijeron, sí hay pruebas suficientes, luego tuvieron que reconocer que no habían pruebas, que iban a llegar mascarillas, luego que no habían mascarillas, que había presupuesto, luego que no había presupuesto. Entonces tenemos un gobierno que dice una cosa y al día siguiente se desdice. Entonces es un gobierno que no tiene la confianza y no tiene la credibilidad del pueblo ecuatoriano y penosamente así tenemos que avanzar con esta crisis. Es una catástrofe, es una pena lo que vivimos los ecuatorianos. En todo caso, eso es importante, que también hubo un gobierno, en el caso de Esmeraldas, que tomó decisiones rápidas, que se desplazó rápidamente al epicentro, que en este caso era Manabí, que también fue Esmeraldas, bueno, pero también estuvo afectado Santa Elena, también estuvo afectado Bolívar, acuérdense. Ese no es el caso ahora, ese no es el caso. Además es un gobierno que sigue prefiriendo beneficiar a tenedores de bonos
que al pueblo ecuatoriano. Yo lo pienso así, lo pienso como una familia. Una familia, usted ve que sus hijos se le están enfermando, usted tiene un dinero, usted prefiere pagar o prefiere guardar el recurso. Y por último le dice al que le debe, mira, dame un tiempo para yo pagarte la deuda, pero en este momento tengo a mis hijos enfermos, tengo a mis padres enfermos, no te puedo pagar, ¿no? Y al día siguiente de este pago, inclusive el FMI y autoridades del Banco Mundial dijeron que no había problema en esperar los pagos después y comenzaron ya a hablar de condonación de deuda. Entonces tenemos un gobierno que uno comienza a pensar que no le duelen nuestros muertos, y esto por supuesto que golpea y lacera el alma, ¿no? Claro, lacera el alma porque no hay humanidad, estimada ingeniera, no hay humanidad porque inclusive ni al pedido de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, se ha recibido contestación acá en el Ecuador, en la que dice que por esta emergencia sanitaria se debería tratar de liberar a ciertos detenidos porque puede ser un foco de contagio. Inclusive eso tampoco se ha tomado en cuenta, no, ni siquiera se ha tramitado en la Asamblea, aparte de que hay un pedido exclusivo del asambleísta Ronnie Aliaga, donde se pide que se revise, no casos puntuales, sino que se revise para todos el tema de darles medidas sustitutivas, no de liberarles, sino de darles medidas sustitutivas. Y eso tampoco se ha tramitado. César, yo creo que mucho de lo que nosotros proponemos, el gobierno lo toma a mal, ¿no? Ronnie propuso que los reos que puedan, obviamente no estamos hablando de narcotraficantes, no estamos hablando de violadores, no estamos hablando de asesinos, pero los que hayan cometido delitos menores puedan tener medidas sustitutivas. Pero lo mismo es apoyado por la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, pero aún así el gobierno no se conduele y no toma acciones por pensar que se quiere beneficiar a una persona. Entonces, por eso no atienden a esta población carcelaria que no tiene por qué morir con coronavirus en nuestras cárceles. Eso significaría un alivio para las cárceles, que ya haya hacinamiento, pero nada de esto se le conduele al corazón del gobierno. Yo a veces me quedo realmente sorprendida, ¿no? Sabemos que contra nosotros, contra la corriente ideológica cercana al correísmo, hay una persecución brutal, ¿no? Imagínense que en medio de esta pandemia, el único juicio que se reactiva es el del caso Sobornos. Que es mañana la lectura de la sentencia, ¿no? En plena estado de emergencia, donde no hay que movilizarse, donde está prohibida las reuniones, resulta que hacen solamente porque están desesperados, obviamente, por dictar la sentencia, que ya nos han dado luces de que ya está escrita y ya sabemos los resultados, ¿no? Exactamente, César, es increíble, hay más de 3.000 causas represadas, pero hay tiempo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de este dolor, para convocar a una audiencia, que es para sentenciar, lo sabemos con claridad, al expresidente Correa para que él no pueda ser candidato ni a vicepresidente, ni a asambleísta, y para seguir persiguiendo correístas. Entonces, sabemos que con nosotros pues no tienen piedad. Ustedes conocen el caso de persecución contra Sofía Espín, que me obligaron a salir de mi país, pero es increíble porque al menos en estas circunstancias en donde estamos pasando una situación tan grave, uno esperaría que toda la inteligencia y toda la tenacidad que tienen pues esté enfocada en arreglar el problema grave de la crisis sanitaria, pero ni aún así, desesperado por eliminar de la papeleta al presidente Rafael Correa porque los tiempos no les dan para las elecciones. Realmente es penoso, ¿no? En este caso hemos visto pues que es un caso que no tiene ni pie ni cabeza, es un caso que ha pasado por varios bochornos, el famoso cuaderno, el famoso cheque de $6,000 que le prestan al presidente Correa, pero que fue de sus mismos recursos económicos, el caso del perito que no tenía ningún aval académico para ser perito, el caso del famoso recibo del señor Alexis Mera que no tenía firma del señor Alexis Mera, no,
es un caso que se cae a pedazos, que ningún empresario ecuatoriano siquiera dijo que él había sido coimado, porque por eso es el proceso es por cohecho, y por cohecho quiere decir que algún empresario tenía que confesar que a él le habían asignado un contrato en contra de dinero o en contra de alguna dádiva, pero eso no ocurre en este proceso. Sin embargo, ya sabemos, pues dicen que ya está escrito y mañana va a haber seguramente una sentencia, pero hay que tener claro en este caso, César, ni los correístas, ni el presidente Correa, ni nosotros nos vamos a milanar porque nuestra lucha es por nuestra gente, nuestra lucha es por nuestro pueblo, y en este momento de tanto dolor tenemos que seguir luchando por intentar evitar más fallecimientos. Que quede claro entonces, además, que cuando dicen no politicen, son ellos los que han politizado la mayor crisis sanitaria, son ellos los que en medio de este dolor han inventado troll centers en México, troll centers en Venezuela, aliados con ciertos periodistas que todo el Ecuador sabe que están pautados, y han inventado pues troll center y fake news que ya sabemos que no son fake news, que es el pueblo transmitiendo lo que está pasando en sus barrios, en sus casas, ¿no? Sacando de las veredas a sus fallecidos porque ya no pueden hacer más, porque significaría más contagios para ellos y para sus niños. Aquí sabemos que lo que hay es un gran show mediático, que hasta la Fiscalía contrató una campaña publicitaria para intentar imponer su teoría del caso, ¿no? Una teoría del caso pues que se les cae porque aparentemente usan la teoría de la autoría mediata de un abogado, de un jurisconsulto famoso, un señor Klaus Roxin se llama, ¿verdad?, que quiere esa teoría imponerla para el caso sobornos, pero que el mismo señor Klaus Roxin dice que para delitos económicos esto no calza, no se puede esta teoría para delitos económicos, sino para casos en donde no hay una claridad jurídica, ¿no, verdad? Esto usan pues para sentenciar al señor Fujimori en Perú, ¿no, verdad? Pero no calza para el caso de Ecuador, en donde estamos hablando de temas económicos. Entonces se les cae por todos lados, aún así sabemos que van a avanzar, pero nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos un luchador como es el presidente Correa, que está muy preocupado, y todos nosotros estamos muy preocupados desde lejos viendo lo que está pasando en nuestro país, y esto no nos va a milanar, querido César. Vamos a seguir luchando por nuestra patria. Así es, yo solamente estoy esperando el día de mañana, yo para empezar también a hacer mi solicitud de que se aplique pues ya en jurisprudencia, si es que hay una sentencia de esta basado en lo que usted nos había dicho de la teoría de Roxin. El día de mañana, si sale una sentencia, entonces el señor Paul Granda debería estar detenido, porque él es director del IES y había una contratación en curso que se determinó sobreprecio. Entonces, si la estructura es así, si el caso, la señora fiscal lo ha manejado de esa manera, entonces ella debería ser coherente con este caso también. Y en esta situación, pues el señor Granda y el señor presidente Moreno deberían estar acusados. Así que el día de mañana esperamos simplemente la sentencia para que, creada jurisprudencia, pues se actúe de la misma manera. Exactamente, César. Es decir, ya queda una jurisprudencia para decir que todo acto delictivo que se comete en alguna instancia del gobierno nacional y del Estado, entonces es culpa del presidente de la República. Cuando el presidente de la República no firma contratos, entonces efectivamente es muy peligroso, porque queda un precedente, y eso puede ser pues después aplicado para otros gobiernos. Es una pena que así se esté manejando la justicia, que así se esté manejando el gobierno nacional, y yo me pregunto cómo se estarán moviendo los abogados el día de mañana. Habrán tenido que sacar salvoconductos y el gobierno muy auspicioso les dio los salvoconductos, porque estamos en estado de excepción y está paralizada toda movilización, a no ser que sea de fuerza mayor, tema de médicos, tema de aprovisionamiento de alimentos. Pero seguramente para todos los abogados que tengan que asistir, inclusive poniendo en peligro la vida de importantes abogados,
tener que moverse a una audiencia. Nada de eso les importa. Hemos visto cómo fiscales están enfermos, jueces están enfermos, abogados destacados han fallecido estos días, pero nada de eso les importa con tal de privilegiar la persecución política a Rafael Correa y compañeros correístas. Realmente este es el lawfare que hemos tanto hablado, pero también es cierto que no hay mal eterno y en algún momento las cosas van a cambiar, César. Eso esperamos, estimada ingeniera, y voy a decirlo sin temor a que después digan que sí, que la radio es demasiado correísta y todo lo demás, pero hasta personas que muchas veces hemos tenido debates políticos y han estado siempre en contra del presidente Rafael Correa, hoy reconocen que hace falta el liderazgo del señor expresidente Rafael Correa. Hoy hace falta ese liderazgo y ese poder de decisión que tenía el expresidente Rafael Correa. Recuerden que antes éramos ejemplo para otros países del continente, éramos ejemplo. Justo veía una noticia del año 2015, 2014, 2015, cuando hubo unas inundaciones en el Perú y ellos nos ponían de ejemplo de cómo había trabajado el gobierno ecuatoriano para detener el impacto de esa emergencia meteorológica. Hoy somos el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando hay una crisis sanitaria, como nos lo recalcó el presidente salvadoreño Bukele. Mi estimada ingeniera, su mensaje final y agradeciéndole haber aceptado esta entrevista. Yo hago un comentario final, ¿no? Cuando uno pone un tweet o pone una publicación denunciando lo que está pasando, inmediatamente el gobierno dice que estamos atentando contra la seguridad del Estado, que estamos teniendo una actitud desestabilizadora. Sin embargo, tenemos un canciller, el señor Valencia, que está metiéndose en una pelea que no nos corresponde, queriendo sacar de la presidencia de la República al señor Maduro en Venezuela. Entonces uno se pregunta en qué están poniendo sus prioridades este gobierno. Por favor, más bien consiga mascarillas, consiga donaciones de otros países del mundo que están superando la crisis para Ecuador. ¿Por qué él está pidiendo la salida del presidente Maduro? Y ahí sí es legítimo. Pero cuando alguien dice y le señala lo que están haciendo mal, entonces ahí sí es desestabilización, ahí sí estamos atentando contra la seguridad del Estado, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dar a conocer lo que está viviendo nuestro pueblo. Entonces ese doble rasero es el que tiene penosamente este gobierno, que bueno, falta un año, va a ser un año muy, muy duro para salir todavía de este, más que todo para el pueblo va a ser duro. Yo dejarles un mensaje de seguir luchando, de quedarse en casa, porque esa sí es una manera para lograr que al menos una parte importante del Ecuador se quede en casa. Eso disminuye el nivel de contagios. Ya es complicado, quisiéramos como el que más, que el gobierno redireccione recursos importantes para esta crisis sanitaria, que proteja a los doctores. Eso quisiéramos, eso anhelamos. Lo veo complicado porque sus prioridades son otras. Sus prioridades son avalar una crisis o una invasión en un país latinoamericano, un país hermano, que esa no es la manera de solucionar las cosas. Su prioridad es pagar deuda. Miren que para pagar la deuda le quitaron dinero a empresas públicas, le quitaron dinero a CENEL, le quitaron dinero a Ecuador Estratégico para poder recaudar una bolsa de 280 millones de dólares para poder pagar deuda, cuando eso se podía haber usado en la emergencia sanitaria. Entonces, a cuidarnos mucho. Es difícil en este momento que nos atienda ese sistema de salud que está colapsado. Ya lo sabemos que hay un sistema de salud colapsado, así que nos toca a nosotros tomar precauciones. Cuídense, queridos ecuatorianos, guayaquileños, los llevamos en el alma, esperamos que pronto, es difícil, pero esperamos que esto pronto pase. Y a tener memoria, eso sí, a tener memoria de quién ha trabajado por ti y quién en este momento tuvo otras prioridades y no se preocupó por la salud de los ecuatorianos. Esperanza, fe, yo soy católica, así que yo sí oro por mi pueblo, por mi patria,
por el mundo que pronto esta pandemia termine. Un abrazo, César, a todos los que nos escuchan y fuerza, queridos ecuatorianos. Muchísimas gracias, ingeniera, y de igual manera un abrazo a usted, a toda su familia allá en México. Nosotros queremos agradecer a todas las personas que se han conectado, que es un número bastante importante. Gracias por todos sus comentarios y recordarles que estamos en la iniciativa desde que empezó este aislamiento. Estamos en la iniciativa del cacerolazo. El cacerolazo por la moratoria bancaria, porque estamos descontentos en el manejo de la crisis sanitaria, por agradecer a nuestros médicos que a pesar de todas las limitaciones siguen trabajando, a nuestras enfermeras. Entonces hay un montón de motivos como para salir en la noche a las 21 horas, salir a la ventana, no queremos que salgan a las calles, sino a la ventana, a la terraza, hacer un cacerolazo, porque debemos actuar callados, no sacamos nada. Yo creo que debemos reclamar, aunque sea de las maneras que podamos ahora en este encierro, y eso es un cacerolazo, pero que no nos confundan los medios de comunicación y el cacerolazo vayan a decir que es en apoyo al gobierno eso o alguna otra cosa. No, el cacerolazo es para la moratoria bancaria, del descontento del manejo que están dando esta crisis y obviamente agradecerles a los servidores de la salud que inclusive a pesar de sus vidas, arriesgando sus vidas, están ayudando a todos sin los suministros necesarios. Ingeniera, muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.